Seguimos con el cuarto y último segmento del tema de materia orgánica del suelo. En este segmento discutiremos los factores que influyen en el contenido y calidad de la materia orgánica del suelo. El contenido y la calidad de la materia orgánica, así como su distribución en el perfil de los suelos, depende de varios factores que están interrelacionados. Esos factores son el clima, el relieve, el tiempo, la vegetación y el material parentado. Además de los factores que acabamos de mencionar, es importante destacar que las actividades antrópicas, como el cultivo, las prácticas de manejo agrícola y los incendios de vegetación, también pueden alterar el contenido y composición de la materia orgánica. En lo que respecta al cultivo, cabe mencionar que en suelos tropicales que se cultivan continuamente, se ha encontrado una disminución del carbono orgánico entre 30 y 60% cuando se compara con el carbono contenido en suelos bajo vegetación natural. Al sustituir la vegetación natural por un determinado cultivo, cambian la cantidad y la calidad de la materia orgánica que ingresa al suelo, la temperatura, el régimen de humedad del suelo y los procesos biológicos que afectan la descomposición de la materia orgánica. La disminución de la materia orgánica cuando se pasa de un suelo bajo vegetación natural a un suelo cultivado se debe a que en el suelo sembrado la mayor parte de lo que se produce es cosechado con fines de alimentación humana y animal, y generalmente los restos de cosecha no se incorporan al suelo. En cambio, en el suelo con vegetación natural, casi toda la materia orgánica producida en ese ecosistema regresa al suelo. También se conoce que con el cultivo y los sistemas de labranza puede reducirse la estabilidad de los agregados del suelo, y al degradarse los agregados se acelera la oxidación del carbono orgánico, al exponerse nuevas superficies al ataque microbiano y al cambiar las condiciones redox con la profundidad en el perfil. Los incendios de vegetación, al generar altas temperaturas, producen formas nuevas de carbono en el suelo y modifican las ya existentes, conduciendo a una disminución de sus propiedades coloidales y a cambios en su resistencia a la alteración química y biológica. Estos cambios provocan la aparición de una forma nueva de sustancias húmicas o humus piromórfico. En suelos no cultivados, afectados por incendios y en experimentos controlados en el laboratorio, se ha observado que un aumento de la fracción más estable de las sustancias húmicas, huminas y ácidos húmicos puede ocurrir a expensas de las fracciones más lábiles, o sea, a expensas de los ácidos fúlvicos y las sustancias no húmicas. Sin embargo, las sustancias húmicas formadas en suelos afectados por el fuego resultan diferentes a las que se encuentran en suelos no afectados, en cuanto a sus propiedades coloidales y su solubilidad, lo cual se cree que contribuye a la desorganización de los agregados del suelo, haciéndolo más erosionable. A continuación comentaremos los resultados de algunas investigaciones en las que se observa la influencia de los factores mencionados y su interrelación. En este gráfico se muestran los resultados de un estudio realizado en algunos suelos de la cuenca del lago de Valencia, en Venezuela. Las barras representan en su totalidad el contenido de carbono orgánico total en los suelos, y los colores el contenido de carbono en las distintas fracciones orgánicas. Las primeras 5 barras corresponden a suelos de origen lacustrino y las restantes a suelos de origen aluvial. Los suelos Paveca y Santa Cruz se encuentran bajo vegetación natural
en la misma zona. Estos suelos constituyen los suelos control. El resto de los suelos están cultivados con caña de azúcar o banano. Y esos suelos están regados con agua de distinta procedencia. Puede observarse primeramente el efecto del cultivo en estos suelos. En los suelos lacustrinos, el suelo Pabeca, bajo vegetación natural, presenta un contenido de carbono orgánico total significativamente más alto que el resto de los suelos, que esos suelos están cultivados. La disminución en el contenido de carbono en los suelos sembrados con banano y caña de azúcar está comprendida entre 34 y 79%. Esos suelos han sido sembrados cerca de 20 años. En los suelos aluviales ocurre una situación similar entre el suelo Santa Cruz con vegetación natural y el resto de los suelos que son cultivados. En ese caso, la disminución del carbono orgánico es de 56 a 73% en suelos sembrados por más de 40 años. En el caso de los suelos lacustrinos, se observa que el porcentaje de carbono orgánico total en el suelo Caño Rico, bajo cultivo de banano, es significativamente mayor que el de los suelos de Guacara, sembrados con caña de azúcar. Estos tres. Esto podría explicarse por el hecho que en el suelo Caño Rico el cultivo de banano se encuentra establecido desde hace más de 20 años con una práctica continua de incorporación de estiércol de gallina en cantidades apreciables, además de la fertilización con productos inorgánicos, lo que ha podido contribuir al mantenimiento y formación de materia orgánica o a una disminución menos acentuada del contenido inicial de la misma. La incorporación de residuos orgánicos como estiércol, abonos verdes, restos de cosecha puede conducir a la formación o mantenimiento de la materia orgánica del suelo, además de suministrar nutrimentos y mejorar las condiciones físicas del suelo. Adicionalmente, en el suelo Caño Rico se encuentra gran cantidad de residuos de cosecha, hojas y vástagos sobre la superficie, que además de aportar carbono orgánico, conservan su humedad, lo que contribuye a hacer más lento el proceso de mineralización de la materia orgánica, favoreciendo su acumulación. Los suelos de Guacara, bajo caña de azúcar, que están representados en estas tres barras, sometidos a quema antes de la cosecha, reciben un menor aporte de residuos orgánicos, ya que la caña de azúcar es removida casi totalmente y trasladada fuera del campo. Además, estos suelos sufren alteraciones en su actividad biológica y enzimática debido a la quema. En este gráfico también podemos observar la influencia del material parental. El suelo Pabeca bajo vegetación natural presenta mayor contenido de carbono orgánico que el suelo Santa Cruz, que también está bajo vegetación natural. Es probable que ello se deba en gran medida a la diferencia de los materiales parentales. El material parental de los suelos lacustrinos se origina a partir de los sedimentos del lago de Valencia que han emergido tras el desecamiento de ese cuerpo de agua. Como el mismo representa un sistema ecológico favorable a la acumulación de detritos orgánicos provenientes de la vegetación palustre, algas, esponjas, moluscos y otros, los materiales parentales derivados son ricos en materia orgánica. En cambio, en los suelos aluviales, la materia orgánica incorporada proviene básicamente de los detritos suministrados in situ por la cobertura vegetal, o pueden provenir de los residuos orgánicos traídos por escurrimiento difuso, procedentes de suelos que se encuentran en una posición topográfica más alta. Por otra parte, también puede influir la cobertura vegetal, que es más abundante en los suelos lacustrinos estudiados, que además conservan por más tiempo la humedad del suelo.
La influencia del relieve es determinante, tanto en la cantidad como en la calidad de la materia orgánica, porque en muchos casos, con la altitud, se manifiestan cambios en las características del suelo, como en el pH, humedad, contenido de macro y microelementos y en la textura. También se manifiestan cambios en la precipitación, la temperatura y el tipo de vegetación, lo cual influye también en la biomasa microbiana y por ende en la actividad microbiológica del suelo. En este gráfico se muestran parte de los resultados de un estudio en el que se seleccionaron 354 calicatas representativas de la mayor parte de la geología y zonas de vida de Venezuela. Los autores encontraron una correlación positiva y altamente significativa entre la altitud de muestreo y el contenido de carbono en suelos venezolanos. Ese incremento de la materia orgánica con la altitud fue asociado a una disminución de la temperatura, fundamentalmente para las regiones altas, superiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, mientras que para los suelos ubicados entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, los factores determinantes se relacionaron con la disminución gradual de la temperatura y el aumento de la precipitación. A menor temperatura, se hacen más lentas los procesos de descomposición y mineralización de la materia orgánica. La figura que vemos en esta lámina presenta los resultados de un estudio realizado en Venezuela, en la cuenca del río Maracay. En una toposecuencia se escogieron 5 puntos a diferente altura, desde 670 hasta 1.600 metros sobre el nivel del mar. En todos los puntos se estudió la variación en el contenido y composición de la materia orgánica con la profundidad en el perfil. Se observa que en cada uno de los perfiles el contenido de materia orgánica disminuye con la profundidad, pero lo hace de modo diferente, en unos casos de manera gradual, en otros drásticamente. Probablemente este hecho se relaciona con las condiciones del suelo, la temperatura y precipitación en cada punto. Con excepción del pedón que se encuentra a menor altura, los tenores de carbono orgánico y nitrógeno en el primer horizonte se incrementan con la altitud, lo que se ha atribuido a un mayor aporte de residuos al cambiar la vegetación de herbazal en los puntos más bajos de la toposecuencia a 985, 782 y 670 a vegetación de bosque o selva nublada en los 2 puntos más altos, así como a las condiciones de menor temperatura y mayor precipitación en estos últimos puntos. En la zona boscosa alta, donde se localizan los puntos 1 y 2, los incendios de vegetación son poco frecuentes, pero en el área herbácea, son los puntos restantes, los incendios de vegetación ocurren anualmente. Los valores más altos del carbono orgánico total en el pedón que se encuentra en la posición topográfica más baja, a 670 metros sobre el nivel del mar, con respecto al perfil ubicado a 782 metros sobre el nivel del mar, podrían ocurrir por diversas causas. Entre ellas, el mayor contenido de arcilla en ese perfil, que supera al de los otros puntos, excepto al más alto de todos. A través de los estudios de fraccionamiento físico de la materia orgánica, se ha comprobado que la mayor parte del carbono está asociado a las partículas de tamaño arcilla y limo. Como vimos en los segmentos anteriores, las sustancias húmicas pueden interactuar con las arcillas para formar complejos organominerales que protegen la materia orgánica del ataque microbiano, con lo que se logra mayor perdurabilidad de la misma. En relación a la composición de la materia orgánica,
observamos que el carbono en el extracto, que simbolizamos como CET, carbono en el extracto alcalino, varió entre el 21 y el 55% del carbono orgánico total. Eso lo simbolizamos con el color naranja. La porción no extraída, que está representada en color verde, mostró una proporción ligeramente mayor. Esa porción corresponde a las huminas, y esa porción fue ligeramente mayor en los puntos de las posiciones más bajas de la toposecuencia y constituyó el componente más abundante en todos los suelos. En esta figura se representa la composición del extracto alcalino de los dos puntos más contrastantes de la toposecuencia. En el punto ubicado a 1600 metros sobre el nivel del mar, que corresponde a un ecosistema o bioma de selva nublada, se observa que las fracciones de carbono en los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y en las sustancias no húmicas se distribuyen en proporciones similares, mientras que en el suelo localizado a 782 metros sobre el nivel del mar, que se encuentra bajo vegetación de sabana y es sometido a incendios de vegetación anuales, la proporción de carbono en ácidos húmicos supera a la de los ácidos fúlvicos y el de las sustancias no húmicas. Esto está de acuerdo con los hallazgos en suelos sometidos a incendios en los que la fracción de ácidos húmicos aumenta a expensas de la fracción de carbono en ácidos fúlvicos y sustancias no húmicas. Pero ese ácido húmico formado es diferente al que se forma naturalmente, es diferente en cuanto a sus propiedades coloidales y a su solubilidad, lo cual se cree que contribuye a la desorganización de los agregados del suelo, haciéndolo más erosionable. El efecto del pH del suelo sobre el contenido de materia orgánica también ha sido estudiado. En este gráfico se ilustra la relación entre esos dos parámetros para suelos venezolanos, ubicados en todas las zonas de vida. Como se ve, resultó una relación inversa. Esto puede haber ocurrido por la influencia biológica sobre el proceso de mineralización. Al disminuir el pH, disminuye la actividad de los microorganismos del suelo y por tanto decrece la tasa de mineralización y en consecuencia se acumula mayor cantidad de materia orgánica. En los suelos de la cuenca del río Maracay se ha encontrado una relación similar. En esta gráfica se muestra la variación del carbono orgánico total con la profundidad. Puede verse cómo el contenido de carbono es mayor en el suelo de selva nublada, que está representado por los rombos, es mayor hasta los primeros 60 centímetros de profundidad. La diferencia es evidente en la superficie. El contenido de carbono es aproximado al 5% en la selva nublada, mientras que en la sabana sometida a quemas anuales es de aproximadamente un 1,5%. En este otro gráfico podemos observar la variación del pH en los dos suelos. Para la selva nublada, los valores de pH están comprendidos entre 3 y 4. Y los contenidos de carbono orgánico, como vimos en este gráfico, son mayores que en los suelos de sabana, con pH comprendido entre 4.8 y 5.4. Veamos algunos puntos claves. El contenido y calidad de la materia orgánica depende de diferentes factores: precipitación, temperatura, humedad relativa,
contenido de arcilla, factores bióticos, altitud, material parental y tiempo. Actividades antrópicas como el cultivo, las prácticas de manejo agrícola y los incendios de vegetación también pueden alterar el contenido y composición de la materia orgánica. La influencia del relieve es determinante tanto en la calidad como en la cantidad de la materia orgánica, porque en muchos casos con la altitud se manifiestan cambios en las características del suelo, como pH, humedad, contenido de macro y microelementos y textura. En la precipitación, la temperatura y el tipo de vegetación, lo cual influye también en la biomasa microbiana y por ende en la actividad microbiológica del suelo.